Día lunes, ¿qué me cuenta? Día lunes. Y día lunes, usted sabe que hay un espacio que tiene nombre y apellido. Sí, así como lo ve. Día lunes, espacio exclusivo, todo el tiempo que él necesite y disponga. Está con nosotros, como lo hace siempre, Miguel Ignacio Ponce. ¿Cómo estás, amigo? Pero muy bien, tocayo, y con mucha satisfacción de nuevamente volver a hablar para los amigos de Esquel, Trevelin, toda la zona del Valle, ¿no es cierto? Y 16 de octubre y toda la zona de influencia a la que ustedes llegan con tanta eficiencia, ¿no? Miguelito, esta mañana, no, me gustó esto que hablábamos fuera de micrófono, porque te llamé esta mañana, tenías una voz que me hacía acordar a Roberto Vicari. Sí. Que yo te decía que lo tengo asociado. Él era estudiante de medicina y se financiaba su estudio de medicina cantando. De hecho, le fue tan bien que terminó poniendo en la Peralta Ramos, ahí en Mar del Plata, un boliche que se llamaba Vicario. Los lentos en aquellos tiempos empezaban con una de sus creaciones, que era un poema que iniciaba diciendo: hace una larga angustia que no estamos juntos. Tremendo. Sí. Tremendo. Estaría muy buena esa línea, es una larga angustia que no estamos juntos. Supongo que hay algunos sectores políticos, ¿no?, que deben estar en una larga angustia donde no están juntos para estar trabajando en pos de un triunfo electoral. Sí, claro, sí, claro. Yo ponía recién, adelantando un tuit, porque ahora voy a estar con Chiche Helblum en un rato, entonces adelantaba para generar, expectativa en las redes, ponía el cordobazo del gringo y su impacto en bueno, pues yo soy amigo personal del gringo, que lo conocí en circunstancias difíciles para mí, para él fueron después. Yo lo conocí en el 75, cuando yo estaba condenado a muerte por la AAA. Así que uno de los lugares en los que estuve fue Córdoba, y a través de él, en ese momento, lo conocí al gallego de la Sota, con el que después fui más amigo que con el gringo. Con el gallego viajamos juntos por el mundo, inclusive tuvimos 40 días en Alemania en una misión multipartidaria para anunciar a los actores de poder en aquel momento de Alemania un poco cómo iba a ser la nueva etapa democrática. Recuerdo que fue antes de asumir, entre el 10 de diciembre y cuando empezamos, ¿cierto?, entre las elecciones, perdón, entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre del 83. Y de hecho, mi último viaje a Córdoba fue al velorio y entierro del gallego de la Sota, obviamente despedido por el gringo Schiaretti, ¿no es cierto? Viaje con Casella para allá. Bueno, pero lo de ayer claramente marca un punto de inflexión en la campaña electoral de este año, más que en la campaña, en el cronograma electoral. Hasta ahora hubo todas las elecciones de la Patagonia, que las hemos comentado, y la elección de Entre Ríos. Obviamente esta es la octava elección, en todas ellas el signo distintivo es la derrota del gobierno, ¿no es cierto?, y el retroceso claro de la imagen presidencial y de todos aquellos que van colgados a la imagen presidencial. Vos fíjate lo de ayer. La última vez quien Macri saca en Córdoba arriba del 71%, hoy no llega al 20%, es decir, hay una caída del 50% de la imagen presidencial, por más que no se pueda trasladar automáticamente este tema, pero quien llevaba la chaquetilla, como decimos en el Taurus, de Mauricio, era Marionexi, claramente. Es otra derrota más, no solo de... Va Rodríguez Larreta, va Carrió, y lo dejo ahí, que le ha hecho un daño, diríamos, a las posibilidades del propio Mario, que, bueno, yo decía ayer, comando de la derrota, comando a casa, era un viejo lema de Irigoyen, y me parece que aquí básicamente la Casa Rosada, Marcos Peña como gran responsable y Lilita Carrió, entre otros, tienen mucho que ver con lo ocurrido en la debacle cordobesa, aunque claramente lo importante y lo central es la imagen presidencial a partir, ¿no es cierto?, de la crisis económica
económica y social. Pensemos que Córdoba es una provincia donde el proceso industrial, donde el proceso comercial, donde la producción agropecuaria, pero las pymes y los sectores productivos están padeciendo la peor recesión en la historia, ya con plantas industriales que han logrado por estos acuerdos con los grandes sindicatos, digo UOM y ESMATA, no producir grandes despidos, pero toda la cadena pyme proveedora de esas plantas terminales, ahí es un estrago lo que está ocurriendo. Muerte de pymes en un promedio de 35 por día, y esto marca un agravamiento de situación que lógicamente se tiene que reflejar en las urnas. El humor social se refleja de esta manera, pero claro, acá hay responsabilidades políticas que son insoslayables. Lilita Carrió va a Santa Fe a apoyar al inmostrable de Corral, y no solo Corral llega tercero, sino que además pierde en la ciudad de Santa Fe, que el radicalismo ganaba la intendencia desde hace 16 años. Claro, van a Córdoba, y no solo se dan los números catastróficos del día de ayer, sino que además pierden la ciudad de Córdoba, que creo el peronismo no la manejaba desde el 83. Es decir, son situaciones muy límites, muy tocar piso, muy, si no hacen reflexionar. Y yo veo que la primera reacción de Lilita Carrió hoy, luego de aparecer en la foto de ayer al lado de Negri, continuando su deterioro en términos de imagen, es acusar al ministro del Interior. Las declaraciones de hoy de Lilita es: yo a Frigerio lo veo reunido solo con gobernadores peronistas. A ver, ¿qué culpa tiene Frigerio que el 80% de los gobernadores del país sean peronistas? Claro. ¿Con quién quiere que se reúna Frigerio? ¿Con Rodríguez Larreta? ¿Con Vidal? Bueno, es una cosa ya, obviamente la comprendo a Carrió desde el intento de diluir sus propias culpas. Pero me parece que si hay algo que queda claro, es que Cambiemos no existe más, digamos, como yo vengo diciendo, Cambiemos ya fue. La indignación que hubo en el día de ayer, cuando en el diario de más venta en la Argentina aparece en primera plana que hubo una reunión, calificada de secreta, ponerle reservada, entre el presidente de la Nación, Vidal, Rodríguez Larreta, Lilita Carrió y Peña, para analizar qué hacemos con el radicalismo. Vos imaginate, yo antes de terminar de leer, era tal mi indignación que pongo un Twitter y digo: Lilita Carrió más Marquitos Peña con el radicalómetro en la mano, están poroteando la convención de la Unión Cívica Radical. Eso te iba a decir. Porque claro, nos da tanta, las llamadas que yo tuve del interior preguntándome qué tiene que ver eso, cómo el radicalismo puede tolerar la injerencia externa de un comisario del PRO sobre la convención, llamando a los convencionales nacionales del radicalismo para ver si evitan lo inevitable, claro, que es que termine la etapa del radicalismo en el PRO, junto al PRO, asociado al PRO y a Lilita terminada. Claro. Miguel, a ver, esta es la octava elección, es la octava derrota. Te sale cortado, Miguel. A ver, ahora me escuchás. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí sí. Bueno, no, te decía, es la octava elección, es la octava derrota de Cambiemos, es la octava también derrota del cristinismo. ¿Qué creen desde el kirchnerismo o del cristinismo? ¿Cómo sí, claro. ¿Qué lectura le dan? No, acá hay algo muy importante, Miguel, que es el discurso de ayer de Schiaretti, pero más que el discurso, el armado que él hace y las efectividades conducentes que se desprenden de allí. En lo que tiene que ver con el discurso, claramente se tira muy en contra y con vehemencia, yo diría, contra la grieta. ¿Sí? Esto implica que se despega en su discurso, que fue un discurso casi presidencial, sí, se despega de Mauricio Macri por un lado y se despega de Cristina por otro. Pero además lo hacen los hechos. El modelo que triunfa, el modelo electoral que triunfa, es uno que está constituido por el peronismo federal, el de Schiaretti, más los socialistas, más
la gente del GEN, ¿no es cierto?, de Margarita Stolbizer, más inclusive sectores radicales. Ahí estaba dentro de esa lista el intendente de Villa Carlos Paz. Entonces, ¿quién representa ese modelo a nivel nacional, ese formato? Ese formato lo representa Labaña hasta hoy, Consenso 19. Ahí quería llegar. Lo nuevo es que Schiaretti, que se transforma hoy en el peronista con más votos en el país, de los que han exhibido hasta ahora, obviamente, no estamos comparando con Cristina, que no ha participado de elección todavía. Pero de todas las elecciones habidas, el más fuerte hoy es Schiaretti. Por eso ayer, a la misma noche, cuando todavía no se conocía el resultado final, Pichetto muy inteligentemente dice el nuevo jefe de Alternativa Federal, como diciendo, acá ha surgido un nuevo jefe. Y esto es verdad, pero ese peronismo estaba necesitando un jefe. Había demasiado primus inter pares. ¿Y cuál es el rol que se espera ahora de Schiaretti? Por eso es tan importante las próximas horas, que ordene a los gobernadores. ¿Por qué? Porque está lanzada una competencia con chicos que no son nenes de pecho. El nuevo hombre fuerte, después de la presentación del libro de Cristina, es Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene un diálogo, como ya sabemos, con todos los sectores del peronismo. ¿Qué ha hecho Alberto Fernández desde el mismo momento que termina la presentación del libro de Cristina? Ha entrado a llamar a todos los gobernadores, obviamente, para decirles, señores, acá hay una oferta electoral atractiva, con juventud, que mide tanto, que es una alternativa mientras ustedes todavía están todos desordenados y no tienen referencia. Entonces Schiaretti rápidamente, desde anoche yo creo, debe estar llamando a gobernadores. Por eso, para evitar que se lo pegara a uno u otro sector, hizo esto de pedirle a los amigos gobernadores, pedirle a Labaña, pedirle inclusive a algunos amigos que le quedan en el gobierno, que no estuvieran anoche ahí. Vos fíjate la diferencia. Mientras todo lo que había en el escenario del búnker triunfante en Córdoba era todo cordobés, con el símbolo del baile del cuartetazo, en el búnker y obviamente primando la alegría y la euforia, lógicamente con razón, con derecho a festejar, porque los números obtenidos son los más importantes que se recuerdan en mucho tiempo, ¿no es cierto? Esta vez las encuestas acertaron, digámoslo. Mientras que en el otro búnker, ¿qué veías? Veías a Mario Negri, con las caras que yo le conozco a Mario Negri de angustia y de sazón. ¿Con quién hablando principal oradora? Lilita Carrió. Vos imaginate lo que es para los cordobeses que vengan desde afuera a decirles qué hacer, o se queden desde afuera para interpretar los resultados a la manera porteña, chaqueña, como te guste, pero no cordobesa. Sí, no, totalmente. Estas son dos caras de una moneda en una noche donde además todos los que pertenecemos al radicalismo, estábamos muy bajoneados. En 1 hora y media está empezando el velorio del diputado Olivares, que todos conocíamos muy bien. Yo había comido con él 1 mes y medio atrás, hablando más que de los temas legislativos y políticos de La Rioja, hablando sobre la producción. Paradójicamente, y esto tal vez es para un lacaniano sería un picnic, Olivares poseía olivares. Es decir, en La Rioja las olivas se dan muy bien y él tenía un emprendimiento de olivas muy importante, de un emprendimiento familiar desde hace mucho tiempo, ¿no? Miguel, quería preguntarte, te cuento que estaba Huguito Fernández escuchándote desde Capital Federal a través de nuestro streaming. El Hugo Fernández, un amigo en común. Y quería preguntarte, ante la aparición que tenemos ahora de esta nueva figura como lo es Labaña, y teniendo en cuenta cómo estaba sonando la otra figura que se reunió con Alfonsín, o sea, aparece Schiaretti, y Labaña era el nombre que más sonaba, digamos, casi como a gusto de consenso, casi como que imponiéndose de distintos sectores, y este es el candidato, total, nos acomodamos todos con él, le queda bien a Ricardito Alfonsín, le queda bien a Massa, le queda bien al salteño, le queda bien al tucumano, le queda bien a todos. Bueno, ahora aparece Schiaretti, y entonces, ¿qué sucede? No,
yo estoy convencido de que todo el espacio federal, de alternativa federal que han constituido con Massa, con Urtubey, el mismo Schiaretti, Picchetti y demás, todo eso va a converger con Labaña. Mi lectura es que se va junto y que por eso esto pasa a ser muy competitivo, porque todas las encuestas que nosotros tenemos dan que si Labaña llega a segunda vuelta, Labaña es presidente, porque las encuestas repetidas que ha habido en un escenario de balotaje entre Labaña y Cristina o Labaña y Macri, le dan holgado, te diría, el triunfo a Labaña. Con este esquema que estamos hablando, Sí, con sí, este esquema totalmente. este esquema implica de pronto Massa candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, implica Lustó candidato a gobernador en la ciudad de Buenos Aires, o sea, jefe de gobierno, en la boleta, lógicamente, de Labaña presidente. Claro. Yo creo que esto es lo que debiera avanzar y por eso no quiero cerrar situaciones y darlas como, diríamos, ya concretadas. Digo, sigamos mirando esto como una película y no como una fotografía, porque en las próximas horas hay que estar muy atento a las nuevas señales. Te doy una, por ejemplo, como primicia que la tiré anoche ahí en televisión. Emilio Monzó va a ser público que comienza a trabajar con Roberto Labaña. Ah, bueno. O sea que... Digo, para empezar a marcar cómo el proceso de descomposición de lo que fue Cambiemos se materializa aún dentro del PRO. Yo te había contado el absurdo que era que el propio presidente del PRO hubiera pedido en Misiones, el que es candidato, no llevar el nombre de Cambiemos. Es decir, despegarse de la imagen presidencial, hecho que no pudieron hacer Vidal ni Rodríguez Larreta en sus respectivos distritos, no pudiendo desdoblar la elección, ¿no? Quiero decir esto, que es un poco lo que dijiste hace un rato. Esto es el fin de Cambiemos. Se va a presentar en las próximas elecciones, seguramente por la reelección de Macri, que ellos tienen una postura en la cual creen que van a ser electos porque, según ellos, es el camino, pero comienzan a ver, como decías vos, la trama de la película. Esta película que comienza a ver ya un acercamiento, un desprendimiento de uno de los componentes de Cambiemos, que comienza a arrimarse a Labaña. Una eventual segunda vuelta, puede ser Macri Labaña, como decís vos, pero es como que uno ya está viendo el final de la película. Es una película que no tiene una trama compleja, es una película de fácil deducción de quién es el muchachito de la película por un lado y quién es el villano. Estoy de acuerdo. Por eso que para mí es apresurado que hablemos del final de la película. Yo digo, sigamos mirando la película. Si vos me das a elegir y yo tuviera que apostar, yo digo, hoy el gobierno no está en balotaje. El gobierno no entra a balotaje. Para mí el balotaje hoy es entre esta tercera posición grieta y uno de los polos de la grieta, que es Cristina. Esa a mi juicio es la situación electoral que podemos llegar a empezar a visorar con más claridad en las próximas horas. Hoy hay una reunión muy importante, Labaña con todo el equipo, llamale así, más cercano, estará Ricardo Alfonsín, estará Casel, estará Estorani, estará Pichetto, estará, Lipstick, estará Margarita Stolbizer, analizando lógicamente lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, pero que convenía analizarlo ya con el hecho concretado, que son las elecciones de Córdoba. El próximo hito importante para este camino es la Convención Radical del 27, donde el radicalismo orgánicamente decidirá qué grado de participación tiene en esta alternativa. Allí va a haber desde una posición extrema, minoritaria hoy, que encabeza el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Salvador, que dice, apoyamos a Macri, Cambiemos sigue como está, etcétera, etcétera, una posición intermedia de los que dice, abramos, cambiemos, donde está Nosiglia, los gobernadores Cornejo y Morales, donde estará Lustó y algunos otros, y tal vez Rosas, y otra posición que está ya aceleradamente trabajando por fuera de lo que es Cambiemos, que es los radicales que ya integran este consenso 19, que van a intentar de que la mayoría del partido termine confluyendo en este espacio, que es el que va a terminar encabezando Roberto Labaña. Bueno, te voy a cambiar el tema, te voy a hacer...
A ver, dos preguntas en una. La primera, tiene que ver con la grieta. Sí, Se corta mucho, mi. a ver, No ahora, alcanzo a escuchar, a entender la pregunta. a ver, vamos a repetirla. Pregunto si la figura de la Baña puede terminar con la grieta, por un lado, y por otro lado, tiene que ver con dos expresiones, con dos declaraciones de dos personajes, uno femenino y el otro masculino. El femenino dijo: mis padres asesinaban con orgullo, la hija de desaparecidos. Y la otra versión de un artista que dijo: los montoneros asesinaban con respeto. Te lo pregunto a vos, que fuiste un condenado a muerte de la AAA, que estabas en la lista para ser fusilado, para ser desaparecido, en una época democrática, ¿no? Donde había un gobierno democrático y donde funcionaba un grupo parapolicial como la AAA, encabezado por López Rega, que paradójicamente alaban, que son los que, aparte, nunca participaron de los derechos humanos y ahora se ponen al hombro la camiseta de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? Voy a intentar entender la pregunta porque no la escuché muy clara. Vos estás diciendo de que la figura de la Baña, vinculada, diríamos, a este peronismo federal, aparece como no habiéndose definido entre lo que era la situación de violencia que se vivía en aquellos tiempos y, en cambio, escuchamos ayer a Schiaretti reivindicando su condición de teniente de reserva, ¿no es cierto?, por haber hecho el Liceo Militar General Paz ahí en Córdoba, pero también reivindicando su situación particular, que la vivió, ¿no es cierto?, de persecución en tiempos de la dictadura, y rescatando el tema de los 30.000 desaparecidos. Y vos decís que la Baña sobre estos temas no se ha expresado. ¿Esta es la pregunta? Esa es la pregunta. Bien, yo creo que la posición de la Baña en este sentido es muy conocida, tal vez por eso no haya hecho tanto eje. Primero, la Baña es mirado como un elemento que puede solucionar la crisis económica. Si no hubiera sido crisis económica, seguramente nadie lo hubiera ido a buscar a la Baña. A la Baña se lo recuerda esencialmente por su rol para la salida de la crisis 2001-2002, ¿no es cierto? Donde algunos dicen que tuvo un papel más decisivo Remesenikov, otros le atribuyen esto a la Baña, pues lógicamente tuvo más tiempo después. Ahora, en este tema es absolutamente democrático. Él lógicamente no participó en los tiempos de la tendencia de esto, era un técnico, no se le conoce militancia ni en la temática de derechos humanos, ni en situaciones de compromiso con alguno de los polos de aquella polarización que uno podría colocar simplificadamente como la tendencia o Montoneros de un lado y la AAA del otro, ¿no es cierto?, o el lópezreguismo, como vos bien decías, en un gobierno que tenía la fachada democrática, pero que ya había perdido muchos de sus elementos democráticos, como es perder el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, ¿no es cierto? Pero en ese momento no se podía decir que había una democracia plena. De hecho, nosotros caracterizamos al golpe del 76 como la institucionalización de la AAA. ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, en nuestro centro de estudiantes tenemos más muertos antes del 76 que después del 76, lo que no invalida que tengamos clara la mirada de que lo posterior al 76, por la dimensión, por la falta de libertades, por el atropello, eso fue el mayor genocidio que vivió la historia política argentina desde ya. Pero no olvidamos que todo esto empezó antes, no es que empieza con la llegada de los militares. Yo creo que comienza con el secuestro... En la última etapa del gobierno peronista anterior, ¿no? Comienza con el secuestro de Aramuro o Orbe Arzalustro. El símbolo que se elige, ¿no es cierto?, por más que ya había habido intentos en Tacorralo y los Uturuncos en el norte, y había experiencias de organizaciones armadas en un tiempo en el cual había una corriente dentro de Latinoamérica muy inspirada en la Revolución Cubana y en el accionar del Che Guevara, que planteaba la imposibilidad de efectuar cambios vinculados a la
del socialismo, etcétera y demás, si no era a través de la lucha armada. Los que no planteábamos éramos considerados una suerte de burgueses o idiotas útiles del sistema, ¿no es cierto? Esto era un debate que se daba generacionalmente entre nosotros, pero además teníamos el escenario de Vietnam y de la Guerra Fría. Entonces esto es el encuadre internacional en el que ciertas tendencias, había surgido el maoísmo también, que también de alguna manera abrevaban a organizaciones que reivindicaban esta ideología. Lógicamente, marxismo, leninismo y maoísmo, sumado a algunas expresiones trotskistas de la Cuarta Internacional, reivindicaban la lucha armada como alternativa. Algunos la reivindicaban como organizaciones armadas y otros planteaban la insurrección a nivel popular, que eso era más la mirada de los maoístas, ¿no es cierto?, diferenciándose de las organizaciones armadas, sino armar al pueblo, esta era la consigna distinta, mientras que los que todavía entendíamos que los cambios podían darse a través de mecanismos democráticos, claramente éramos minoría en aquella generación, ¿no? Cada día se aprende más. Yo siempre sostuve en lo personal, quiero aclararlo esto en lo personal, que aquel que siempre levantó armas, así que quiso armar el pueblo para levantar el arma contra el pueblo mismo, no es más que un traidor a la patria y no un ideólogo, porque cambia el sol de nuestra bandera por fusiles cruzados o una estrella roja, me parece que no va por más que sea revolucionario, todo lo que vos quieras, pero la traición a la patria, esa no la soporto. Claro, y bueno. No, me imagino, a ver, tuvimos aquí una situación límite en Tucumán, donde hoy hasta el control de los caminos lo tenía el PRT, ¿no es cierto?, con el ERP. Esto llegó a plantearse inclusive en algunos tribunales internacionales una situación de litigio entre un territorio que estaba controlado por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo y a donde no podía entrar el Ejército Argentino y donde el control de las rutas lo tenían ellos, y se pagaba el impuesto revolucionario para seguir circulando. Por eso es que Luder firma, ¿no es cierto?, en aquel momento, Isabel, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el famoso decreto de exterminio que inició el operativo Independencia ahí en Tucumán, con Bussi y toda la gente que tanto se recuerda, ¿no es cierto?, por los excesos de este entonces, ¿no? Tal cual. ¿Qué semana tenemos, Miguel? ¿Cómo va a ser esta semana en lo político? Esta semana va a ser una semana de muchas novedades, yo te diría esencialmente dos en paralelo. La primera, las repercusiones y yo diría los pasos posteriores al cordobazo del gringo, y ver cómo se ordena, ¿no es cierto?, el resto del espectro dentro de esta tercera alternativa que viene creciendo para oponerse a la grieta. La segunda es los pasos que en la Unión Cívica Radical se den de cara a llegar con una convención que o termine de consagrar una ruptura partidaria o termine de encontrar un camino que permita contener a todos los sectores dentro de una misma estructura, es decir, la continuidad institucional de la Unión Cívica Radical, aunque tal vez haya una suerte de libertad de acción para cada uno de los distritos en función de las distintas realidades, que es algo que ya se viene dando, pero a lo mejor que termine institucionalizándose en la convención para evitar que la sangre llegue al río, ¿no? Bueno, a ver, decime, hoy, ¿qué actividad televisiva tenés mañana, pasado? Porque así te seguimos, porque me encanta. Bueno, hoy estoy con Chiche, ahora a las 2 de la tarde, y después estoy a las 7 en Canal 22, después veremos, 7:30, perdón, después veremos qué cosas van apareciendo en el medio, mañana también tengo Comercio Exterior Siglo XXI, después tengo Canal Metro, bueno, todas las cosas que se van dando y lógicamente las que van surgiendo cada vez más, porque cada vez están habiendo más protagonismo, ¿no es cierto? Digo, desde la política y desde las cosas que se van definiendo, y bueno, entonces las demandas de tus colegas nos van haciendo que vayamos perdiendo la voz a lo largo de la semana. Bueno, menos mal que no te dedicas al canto. Comercio Exterior Siglo XXI tiene que tener su espacio aquí en la radio, ¿eh? Después vamos a charlar de ese tema. Bueno, Miguel Ignacio Ponce, hijo de aquel
de aquel profe de la escuela de Entrevelin que lleva hoy su nombre. Gracias, como siempre, por compartir No, con gracias nosotros. a vos. Y te cuento que me acordé mucho de él este fin de semana, porque mi viejo era cordobés, era de Villa Cura Brochero. Ah, Y yo mira. ponía en un tuit que es, que me hizo acordar, porque por la pelea por la Intendencia de Córdoba, él se afeitaba, que se afeitaba con brocha, ¿no es cierto? Sí. Y estaba varios minutos con el tema de la brocha. Antes las afeitadas eran mucho más largas que ahora. Sí. Y mientras sonía te escuchaba Córdoba de antaño, de los del Suquía, que era la pintura, ¿no es cierto?, de la Córdoba que él había vivido. Ajá, Córdoba de antaño, sí señor. Antaño, sí, Es más, llegué a conocer, los de Suquía. vos sabés, sí, con eso vamos a cerrar nuestro contacto de hoy. Te cuento más. Llegué a conocer Jardín Florido. No te escucho. Que lo llegué a conocer a Jardín Florido. ¿Te acordás del viejito piropeador que estaba en la peatonal? Sí. Bueno, le hicieron también un tema, ahí lo incluyen en Córdoba de antaño, los del Suquía. Claro, Sí. Claro. Miguel, te mando un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento con vos. Por favor, desde ya que sí, un placer y mi saludo a todos los amigos de aquella zona tan linda y que nos lleva tan adentro siempre. Chao. Un abrazo grande. Chao. Ahí estaba, Miguel Ignacio Ponce, nuestro columnista. Él dijo Córdoba de antaño. Mira, con ese tema lo vamos a cerrar. Dale. Una de mis amores antigua y religiosa, la de la medicina y canta doctoral, te conocí asomando dos crestas al barranco, recurso que es el centro vital de la ciudad, que sientes al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, el corralón de